amigos, y seguimos con muchísimo más de La Grieta. Agradecemos que se encuentren allí acompañándonos. En este momento damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien está sacando un tiempo en su apretada agenda para dar respuesta a tantas interrogantes que como venezolanos tenemos. Quiero darle la bienvenida al abogado Alfredo Romero, quien es presidente y director de Foro Penal Venezolano, esta ONG que ha estado atenta para defender los derechos de los venezolanos. Buenas tardes y bienvenido, abogado. Buenas tardes, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos y por permitirlo acompañarlo a usted. Entendemos que no mire la cámara, así es que no se preocupe por ello. Pero bueno, la liberación del día de ayer de este grupo de los paracaidistas nos llenó de emoción. Por la primera pregunta que quiero comenzar es, cifra exacta de secuestrados por el régimen en este momento que maneja el Foro Penal. ¿Cuál es esa cifra exacta de presos políticos? Son exactamente 400 personas, justo estamos en ese número. Sin embargo, ese número es conservador en el sentido que hay otra serie de casos que, siendo que nos los han reportado, todavía no hemos calificado como tal. O sea, que esa cifra pudiese ser definitivamente mayor. Es decir, después del 3 de enero la cifra ha cambiado porque sienten ustedes como ONG que las personas, que los venezolanos han perdido el miedo y salen a indicar el nombre de su familiar y salen a decir la cantidad de tiempo que tienen tras la reja secuestrado por este régimen, abogado. Sí, eso por un lado, ha habido muchos casos desde el 3 de enero este año que han sido reportados y que no hacían, y también hay unos casos que son de personas que hemos llamado presos del poder, personas que hay situaciones donde algún funcionario, por alguna situación, digamos de algún tipo, incluso por términos de expropiarles o de quitarles propiedades, esos denuncias que hemos recibido los han encarcelado, ¿no? Entonces ese tipo de personas, ese tipo de casos los estamos también analizando, que son los que hemos llamado presos del poder. Pero básicamente este número del cual estamos hablando está relacionado también con personas que incluso este año han venido reportando sus situaciones que anteriormente no lo habían hecho. Así es, y tocando el tema directamente de los liberados del día de ayer, los detenidos, los militares, ¿esto es un síntoma de rendición del régimen y de quiebre del poder? ¿Se podría leer como esto? ¿Se podría leer e interpretar de esa manera? No, yo honestamente no lo veo así. O sea, el sistema, vamos a llamarlo, y el régimen como tal sigue funcionando. Yo creo que va a haber un cambio real cuando haya una verdadera independencia del Poder Judicial, al menos que de alguna forma no exista esa influencia directa del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y que te digan en los tribunales que básicamente no toman una decisión porque están esperando órdenes, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que cuando eso ocurra es que podamos hablar realmente de que hay un cambio, yo no le llamaría rendición, ¿no? Porque yo creo que esta transformación es beneficiosa para todo el país, ¿no? Pero ese cambio lamentablemente no existe. En el caso de ayer, primero lo importante, es decir, ahí vamos a llamar las cosas más importantes. Por un lado, es un grupo de militares que no había ocurrido previamente su liberación, vamos a llamar lo que es el primer impulso, esperemos que sea así, de militares que han sido liberados. Eso por un lado. Sin embargo, estos militares no fueron liberados porque se les dio una concesión o un beneficio, sino lo que hicieron fue una fórmula, para llamarlo así, donde se condenó a estas personas a 8 años por delitos que nunca cometieron y un procedimiento totalmente arbitrario, decirlo, porque como tenían más de 9 años privados de libertad, 9 años y 6 meses, entonces eso permitió que los liberaran tomando en cuenta que ya habían cumplido la condena, incluso más de la cuenta. Ese básicamente fue lo que ocurrió el día de ayer, es decir, no hay un reconocimiento de que hay una detención arbitraria, no hay un reconocimiento de que a estas personas se les dañó, debo decir, la vida y debería repararse esta situación ocurrida, sino más bien una fórmula para justificar la privación de libertad y digámoslo así, justificar su excarcelación el día de ayer. Entiendo entonces que en este caso no se hizo justicia.
Bueno, llamámoslo así, son fórmulas que se utilizan para por lo menos lograr la libertad. En ese sentido, el que haya obtenido su libertad luego de 9 años y que vivía esa situación desde el primer día, donde no se había llevado a cabo ningún juicio, sino muy tardíamente, hace muy poco tiempo fue que comenzó el juicio, que no había comenzado, y que se le haya por lo menos otorgado la libertad, ya es un paso bastante importante, vamos a llamarlo así. Lo que ocurre es que obviamente para que se haga justicia en Venezuela, en general, tienen que, o ciertamente, determinarse, por ejemplo, responsabilidades por las violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria de estas personas y de otras y muchas otras, que nosotros hemos reportado más de 18.000 personas que han sido detenidas solo del año 2014, y por el otro lado, una reparación a los detenidos injustamente que se les ha dañado la vida y a las familias también. Hay que tomar en cuenta, a veces uno lo ve como muy rápidamente y viene otra noticia, otra información y uno no se da cuenta de las realidades de cada una de las personas, porque se olvida, ¿no? El tema es que 9 años y 6 meses, ustedes saben, yo que he vivido con ellos, no solo el sufrimiento de haber estado ellos privados de libertad, sino cómo se ha modificado la familia, cómo salen ayer, por ejemplo, estos muchachos eran sargentos del ejército, paracaidistas, preparados técnicamente, profesionales, salen y no tienen nada, absolutamente nada, materialmente hablando, y moralmente muy afectados porque obviamente después de 9 años y 6 meses la situación y el círculo familiar cambia hasta físicamente, en el sentido de que, por ejemplo, particularmente a un sargento que de apellido Lozada, que no es en el general Lozada, sino un sargento de apellido Lozada, pues varias personas en su familia han fallecido y él no pudo ni siquiera verlos antes de su fallecimiento, no pudo ir a compartir con ellos. Y bueno, y esta situación cambia y las personas llegan y salen y es como que les robaron. Es algo milagroso. Abogado, debo ir a una pausa muy breve. Como que les robaron 9 años, que era el tiempo de la condena que tenían que cumplir. Por eso es mi pregunta. En este caso no se hizo justicia. Vamos a una muy breve pausa y ya venimos con más amigos de La Grieta a través de las pantallas de EBTV. Les pido, no se parten.